¿Qué tal si la mitad de las oportunidades de un país se esfumaran mucho antes de que su gente tenga chance de entrar al mercado laboral? Bueno, hoy vamos a analizar justamente eso, un ciclo que está definiendo el futuro económico de Honduras. Vamos a ver la conexión directa que hay entre un sistema educativo desigual y una economía que, en su mayoría, opera en la informalidad. 71.2%. A ver, detengámonos un momento en esta cifra. Este número es, en esencia, el gran cuello de botella que está frenando la productividad y el crecimiento en Honduras. Estamos hablando de que más de 7 de cada 10 personas con un trabajo lo hacen sin las protecciones ni los beneficios del sector formal. Así que no, esto no es solo una estadística más, es el principal desafío económico del país. Entonces, ¿por qué este número es tan decisivo? Para entenderlo de verdad, tenemos que ir a la raíz del problema y ver las consecuencias reales que tiene el desarrollo del país a largo plazo. Empecemos por lo básico. ¿Qué significa realmente la informalidad para la gente que trabaja y para la economía en general? Vamos a analizar las dos caras, las dos realidades del mercado laboral hondureño. Y aquí el contraste es brutal. En el sector formal, el salario promedio ronda los 21,000 lempiras. En el informal, apenas 7,000. Es la tercera parte. Pero ojo, la diferencia va mucho más allá del dinero. Estamos hablando de tener o no tener acceso a seguro social, de poder o no poder cotizar para una pensión. La gran mayoría de la fuerza laboral vive en una vulnerabilidad económica tremenda. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale este enorme grupo de trabajadores informales? La respuesta, curiosamente, no está en el mercado laboral como tal, sino mucho antes. El origen es en realidad una fuga masiva de talento que empieza en el sistema educativo del país. 1,200,000, esa es la cantidad de jóvenes que hoy están fuera de las aulas. Si lo vemos desde una perspectiva económica, esto es una pérdida gigantesca de capital humano. Es el futuro productivo del país que, sencillamente, se está quedando en el camino. Y el resultado de esa exclusión es clarísimo. Menos de la mitad de la población adulta joven tiene su educación secundaria completa. ¿Qué significa esto? Pues que se está creando una fuerza laboral que, estructuralmente, no está preparada para lo que pide la economía formal. Casi por descarte, se les empuja hacia la informalidad. Bien, entonces, ¿por qué el sistema educativo le está fallando a tantísima gente? Vamos a profundizar un poco más en las razones estructurales que están, literalmente, forzando a los estudiantes a abandonar sus estudios. Hay dos grandes motores detrás de la deserción. Primero, la pobreza extrema, que explica un 41% de los casos. Las familias simplemente no pueden pagar los uniformes, los útiles, el transporte. Pero el segundo factor es clave, la desmotivación. Un 28% no sigue estudiando porque no ve que la educación le vaya a garantizar un futuro mejor. Y seamos honestos, es una decisión económica racional frente a un sistema que parece no ofrecer oportunidades reales. Y a esos dos motores hay que sumarles otros obstáculos del sistema. La calidad de la educación en zonas rurales es muy inferior. La brecha digital es enorme. Los resultados de aprendizaje son muy bajos. Y si a todo esto le sumamos la inseguridad que obliga a muchos a dejar sus escuelas y la corrupción que se ha comido los recursos, bueno, el panorama es bastante desolador. Es momento de cerrar el círculo. Vamos a conectar todas estas barreras educativas con la cruda realidad económica que vimos al principio. Así vamos a entender cuál es el verdadero costo de esta desigualdad. Volvemos a esta brecha de ingresos tan dramática. Esta diferencia de 14,000 lempiras no es una casualidad, para nada. Es la consecuencia directa de la división educativa. Es el precio que se paga por no tener las credenciales que el mercado formal exige y, por supuesto, es un motor clave del ciclo de la pobreza. Y claro, el costo se proyecta a muy largo plazo. El 90% de quienes trabajan en la informalidad no tiene acceso a un sistema de pensiones. Esto no solo crea una inestabilidad brutal para las familias, sino que genera una futura dependencia del Estado. No se está construyendo una economía autosostenible donde la gente pueda crear un patrimonio y asegurar su vejez. Y todo esto nos lleva al argumento central de este análisis. Un sistema educativo que es desigual no es que produzca la pobreza, la perpetúa. Se convierte en el mecanismo a través del cual la desventaja pasa de una generación a la siguiente, haciendo que la desigualdad sea una característica estructural del país.
Así que cerramos con esta pregunta, una que va dirigida a una mentalidad ejecutiva y estratégica, porque al final del día, no hacer nada no es solo un fracaso social, es un pésimo cálculo económico. El costo de no invertir en capital humano es una productividad estancada, un mercado interno débil y un potencial de crecimiento totalmente desperdiciado. La pregunta final entonces no es si el país puede permitirse invertir en su gente, sino si realmente puede darse el lujo de no hacerlo.